el hollador será consumido de sobre la tierra y se dispondrá trono en misericordia. Y sobre él se sentará firmemente, en el tabernáculo de David, quien juzgue, y busque el juicio, y apresure la justicia. Isaías, capítulo 16. Entonces en misericordia será establecido un trono, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David el que juzga, busca el derecho y apresura la justicia. Isaías 15. Profecía acerca de Moab. Carga de Moab. Cierto, de noche fue destruida Moab, fue puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir Moab, fue puesta en silencio. Subió a Bayit y a Dibón, altares, a llorar, sobre Nebo y sobre Medeba aullará Moab. Toda cabeza de ella se mesará, y toda barba será traída. Isaías 15, Reina Valera actualizada. Profecía acerca de Moab. Ciertamente en una noche fue destruida y silenciada Moab. Ciertamente en una noche fue destruida y silenciada Kir Moab. La hija de Dibón ha subido a los lugares altos para llorar. Moab gime por Nebo y por Medeba. Toda cabeza ha sido rapada, y toda barba rasurada. Se ceñirán de cilicio en sus plazas, en sus terrados y en sus calles todos aullarán, descendiendo en llanto. Hesbón y Eleale gritarán, hasta Jaza se oirá su voz, por lo que aullarán los armados de Moab, se lamentará el alma de cada uno de por sí. En sus calles se ciñen de cilicio, todos lamentan en sus azoteas y en sus plazas, deshechos en llanto. Claman Hesbón y Eleale, hasta Jaza se oye su voz, por eso gritan los hombres armados de Moab, el alma de cada uno desmaya. Mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos subirán con lloro por la subida de Luit hasta Zoar, novilla de 3 años. Levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Mi corazón da gritos por Moab, sus fugitivos se extienden hasta Zoar, hasta Eglat Selisilla, por la cuesta de Lujit suben con llanto. Por el camino de Horonaim levantan clamor de quebranto. Las aguas de Nibim se agotaron, la grama del atrio se secó, faltó la hierba, verdura no hubo. Por lo cual lo que cada uno guardó, y sus riquezas sobre el arroyo de los sauces serán llevadas. Por el camino de Horonaim levantan clamor de quebranto, pues las aguas de Nimrim quedan desoladas, ciertamente se seca la hierba, se extingue el pasto, no hay verdor. Por eso, las riquezas que han adquirido y las que han almacenado, las llevan al torrente de los sauces. El llanto cercó los términos de Moab, hasta Elaim llegó su alarido, y hasta Beer-Elim llegó su clamor. Porque las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo pondré sobre Dimón añadiduras, leones a los que escaparen de Moab, y al remanente de la tierra. Ciertamente se seca la hierba, se extingue el pasto, no hay verdor. Por eso, las riquezas que han adquirido y las que han almacenado, las llevan al torrente de los sauces. Porque el griterío ha rodeado las fronteras de Moab, hasta Eglaim ha llegado su gemido, y hasta Beer-Elim su clamor. Ciertamente las aguas de Dibón se llenan de sangre, pero yo aún traeré sobre Dibón otras cosas. Leones contra los fugitivos de Moab, y contra los sobrevivientes de la tierra. Isaías, capítulo 16. Profecía acerca de Moab. Sagradas Escrituras. Envía cordero al enseñoreador de la tierra, desde la piedra del desierto al monte de la hija de Sión, y será que cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Isaías 16, Reina Valera actualizada. Enviad corderos al gobernante del país, desde Sela en el desierto hasta el monte de la hija de Sión, y sucederá que las hijas de Moab serán como pájaros espantados, o como nidada dispersa, en los vados del Arnón. Reúne consejo, a juicio, pon tu sombra en el mediodía como la noche, esconde los desterrados, no descubras al huido. Dad consejo, tomad decisión. Haz tu sombra como noche. En pleno mediodía, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab.
se les escondedero de la presencia del destruidor, porque el atormentador fenecerá, el destruidor tendrá fin. El hollador será consumido de sobre la tierra y se dispondrá trono en misericordia. Moren en ti los desterrados de Moab, sé para ellos refugio a causa del destructor. Porque la opresión ha llegado a su fin, ha cesado la destrucción. Ha desaparecido el que pisoteaba la tierra. Entonces en misericordia será establecido un trono, Y sobre él se sentará firmemente, en el tabernáculo de David, quien juzgue, y busque el juicio, y apresure la justicia. entonces en misericordia será establecido un trono, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David el que juzga, busca el derecho y apresura la justicia. Hemos oído la soberbia de Moab, en extremo soberbio, su soberbia, y su arrogancia, y su altivez, mas sus mentiras no serán firmes. Hemos oído de la soberbia de Moab, que es muy soberbio, de su arrogancia, de su soberbia y de su insolencia. Pero vano es aquello de que se jacta. Por tanto, aullará Moab, todo el aullará, gemiréis por los fundamentos de Kirareset, en gran manera heridos. Porque las vides de Esbón fueron taladas, y las vides de Sibma, señores de los gentiles, hollaron sus generosos sarmientos, que habían llegado hasta Jazer. Por tanto, Moab lamentará. Todo Moab lamentará. Por las tortas de pasas de Kir-Hareset, gemid abatidos en gran manera. Como las terrazas de Esbón, se ha marchitado la viña de Sibma. Los dueños de las naciones han pisoteado sus mejores vides, cuyas ramas llegaban hasta Jazer y se desviaban al desierto. Se extendían y pasaban las aguas. Por eso lloraré amargamente por Jazer y por la viña de Sibma. Y se cundieron por el desierto, sus nobles plantas se extendieron, pasaron el mar. Por lo cual lamentaré con lloro a Jazer de la viña de Sibma, he de embriagarte de mis lágrimas, oh Esbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tus siegas cesará la canción. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. Te regaré con mis lágrimas, oh Esbón y Eleale, porque sobre tus frutos de verano y sobre tu siega ha caído el grito de guerra. La alegría y el regocijo han sido quitados del campo fértil. No se cantará en las viñas, ni habrá griterío. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil, en las viñas no cantarán, ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares el pisador, la canción hice cesar. En los lagares el pisador no pisará el vino, he hecho cesar el grito de júbilo. Por tanto, mis entrañas gimen como un arpa por Moab. Y mi interior, por Kir-Hareset, y sucederá que cuando Moab aparezca exhausto sobre el lugar alto y cuando entre a su santuario a orar, de nada le servirá. Por tanto, mis entrañas sonarán como arpa cerca de Moab, y mi interior sobre Kir-Hareset. Y acaecerá, que cuando Moab pareciere que está cansado sobre los altos, entonces vendrá a su santuario a orar, y no podrá. Esta es la palabra que pronunció el Señor sobre Moab desde aquel tiempo. Pero ahora el Señor habló, diciendo: dentro de 3 años, como cuenta los años un jornalero, será abatida la gloria de Moab, con toda su gran multitud, y sus residuos serán pocos, pequeños, y no fuertes. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado desde antaño acerca de Moab. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo: dentro de 3 años, como años de jornalero, será abatida la gloria de Moab, con toda su gran multitud. Los sobrevivientes serán pocos, pequeños y sin fuerzas. Profecía acerca de Damasco. Isaías 17, Sagradas Escrituras. He aquí que Damasco dejó de ser ciudad, y será montón de ruina. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se tornarán, dormirán allí. Y no habrá quien los espante y cesará el socorro de Efraín. Isaías 17, Reina Valera actualizada. Carga de Damasco. Profecía acerca de Damasco. He aquí que Damasco ha dejado de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están abandonadas y serán para los rebaños. Allí se recuestan, y no hay quien los espante. Ha cesado la fortificación de Efraín y el reino de Damasco. Y el reino de Damasco, y lo que quedare de Siria, será como la gloria de los hijos de Israel. Dice el Señor de los ejércitos, y será
que en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará, y se enflaquecerá la grosura de su carne y será como el segador que coge la mies, y con su brazo siega las espigas. El remanente de los sirios será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Sucederá en aquel día que la gloria de Jacob será disminuida, y enflaquecerá la gordura de su carne. Será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo siega las espigas. Será también como el que coge espigas en el valle de Refaim, y quedarán en el rebuscos, como cuando sacuden el aceituno, que quedan ahí 2 o 3 granos en la punta de la rama, 4 o 5 frutos en sus ramas, dice el Señor Dios de Israel. Será como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Quedan en el rebuscos, como cuando se varea al olivo, 2 o 3 olivas en el extremo de una rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los bosques, ni a las imágenes del sol. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. No mirará los altares que hicieron sus manos, no mirará lo que hicieron sus dedos, ni los árboles rituales de acera ni los altares de incienso. En aquel día las ciudades de su fortaleza serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, como lo que dejaron de los hijos de Israel, y será asolamiento. Porque te olvidaste del Dios de tu salud. En aquel día sus ciudades fortificadas quedarán como los lugares abandonados de los horeos y de los amorreos, los cuales ellos abandonaron ante los hijos de Israel. Y habrá desolación, porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Porque te olvidaste del Dios de tu salud, y no te acordaste de la roca de tu fortaleza. Por tanto plantarás plantas hermosas, y sembrarás sarmiento extraño. El día que las plantares, las harás crecer, y harás que tu simiente brote de mañana. Mas en el día del coger, huirá la cosecha, y será dolor desesperado. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu fortaleza. Por eso, aunque siembras plantas deleitosas y plantas vides importadas, y en el día que las plantas las haces crecer y haces que su semilla florezca a la mañana siguiente, sin embargo la cosecha se esfumará en el día de la enfermedad y del dolor incurable. Hay multitud de muchos pueblos, que sonarán como sonido del mar, y murmullo de naciones harán alboroto como murmullo de muchas aguas. Pueblos harán ruido a manera de ruido de grandes aguas, pero Dios los reprenderá, y huirán lejos. Serán ahuyentados, como el tamo de los montes delante del viento, y como el cardo delante del torbellino. Ay del tumulto de los muchos pueblos que rugen como el rugido del mar. El bullicio de las naciones resuena como el bullicio de las aguas impetuosas. Las naciones hacen bullicio como las muchas aguas, pero Dios las reprenderá. Y ellas huirán lejos ahuyentadas como el tamo de las colinas ante el viento y como el remolino de hojas ante el torbellino. Al tiempo de la tarde, veis aquí turbación. Antes que la mañana venga ella no será. Esta es la parte de los que nos pisotean, y la suerte de los que nos saquean. Al atardecer aquí el terror repentino, y antes del amanecer ya no existirán. Esta es la porción de los que nos despojan, el destino de los que nos saquean.